Escucha bien y si se pueden ver la pantalla. Sí, Oxy. Sí, gracias, André. Entonces vamos a empezar con la clase. El anterior hicimos hasta acá, ¿no es cierto? Hasta el ejercicio 2. Entonces hoy nos toca las uniones sobrenadas, pero con carga excéntrica. Ahora acá, lo que me olvidé. Al nosotros analizar o, sí, analizar, ¿no es cierto? Esta unión, este tipo de uniones, por favor no voy a aceptar ya personas que entren sin su correo institucional. Ya lo dije en la anterior clase, solo con correo institucional, por favor. Ok, entonces lo que me olvidaba mencionar la anterior era que para analizar una de las hipótesis, ¿no es cierto? Acá no lo puse. En este caso, a ver, como en este caso, la carga tiene que pasar por el centro de gravedad de todos los roblones. En este caso sí pasa, pero debería especificarnos en la vista en planta, ¿no es cierto? Pero no nos especifica acá, me faltaría a mí, ¿no es cierto?, ponerlo, pero tiene que pasar por el centro de gravedad de los roblones. En este caso, el centro de gravedad del conjunto de roblones estaría más o menos acá. Sí se conoce, ¿no es cierto? Podemos verlo a simple vista. Y esta carga pasa por el centro de gravedad. La línea de acción pasa por el centro de gravedad. Pero ¿qué ocurre cuando no pasa? Entonces, si pasa, lo resolvemos como ya conocemos, ¿no? Pero ¿qué ocurre cuando esta carga no pasa por el centro de gravedad? Lo que entonces sucede, al no pasar por el centro de gravedad, va a existir cierta excentricidad, ¿no es cierto? Entonces, por ende, si hay cierta excentricidad, no solo va a haber una carga axial que esté afectando a todos los roblones, sino también va a haber un momento. El momento sabemos que es igual a la fuerza por el brazo, y el brazo siempre es perpendicular a la fuerza, ¿no es cierto? Entonces, si antes solo analizábamos una carga y nada de momentos, ahora en el análisis tenemos que poner, cuando ya hablamos de conexiones con carga excéntrica, tenemos que analizar no solo una carga, sino también un momento, las dos cosas. Entonces, ahí está, ¿no? Esa es la lógica. Cuando hablamos de conexiones con carga excéntrica, ya no vamos a analizar por o los tres modos de falla que ya hemos visto, que era el de corte, aplastamiento y tracción, ¿no es cierto? Ahora solo vamos a analizar por corte, ya no por los otros dos. Y para analizar estas conexiones solonadas con carga excéntrica, hay dos métodos. Vamos a estar poniendo esto en la pizarra, el ejercicio 3. Hay dos métodos, el método general y el método CIR, que es el centro de rotación, centro instantáneo de rotación, CIR, ¿no? Si se han fijado, si han echado un vistazo a los exámenes pasados que se los he dejado en el Classroom, el primer parcial, a ver, vamos a ver si acá lo tengo. Aquí está. Del anterior semestre era una carga roblonada con carga excéntrica. Una unión roblonada con carga excéntrica. Aquí está. Ahora vamos a ver aquí. ¿Ves? 2, 2, 2, 21, ¿no? Del anterior semestre. Ha entrado esto. Una unión roblonada con una carga excéntrica. Entonces, para esto hay dos métodos, como les decía, y el ingeniero, el método que les enseña es el método general. El método que yo les voy a enseñar hoy día, y va a ser el único método que les voy a enseñar, va a ser el método de CIR. El método general les enseñé el ingeniero. El método CIR es más corto y es más, ¿cómo se podría decir? Es más corto, ¿no?
Ambos son fáciles, pero el método CIR es más corto y es lo que necesitamos en el momento, al momento de dar el examen, ahorrar tiempo, ¿no es cierto? Ustedes pueden aplicar el método que les voy a enseñar ahora y igual va a ser válido, ¿ok? Listo, entonces pongamos solución. Y este método CIR, creo que hay en el libro del ingeniero, pueden verlo igual, método CIR. Listo, entonces pongamos número 1. Lo que aquí nos pide en este ejercicio, tenemos por si acaso, entonces vemos la unión, es una unión roblonada unida por roblones, en el cual se aplica una carga excéntrica, ¿no es cierto? Entonces, aquí, a simple vista podemos darnos cuenta que los roblones están dispersos y que no es tan simétrico respecto, a ver, acá hay 3 y aquí hay 4, o sea, no es simétrico, ¿no es cierto? No podemos darnos cuenta fácilmente dónde está el centro de gravedad del conjunto de roblones. Sin embargo, si analizamos de aquí, tanto de arriba y de abajo, sí hay cierta simetría, ¿no? Pero si analizamos a ese lado, no hay simetría en estos dos. Entonces, a simple vista podemos darnos cuenta que el centro de gravedad más o menos va a estar acá, ¿no? Pero igual de todas maneras no necesitamos, ¿cómo se diría? Adivinar o tantear, sino que vamos a calcular. Eso es lo primero que vamos a hacer. Pero el ejercicio nos pide determinar la carga máxima que pueda soportar la unión, dados los siguientes datos. Nos dan la separación, en este caso no puse, no recorté muy bien esta partecita. Mm, mm, mm. Vamos a ir a traer otra vez. Entonces lo que decía es que vamos a, lo primero nos pide determinar la carga P máxima que pueda soportar. Dados los siguientes datos, ¿no? Aquí está. A vale 4, B 30 centímetros. Aquí, como les decía, ya no vamos a analizar por corte o por tracción, simplemente, perdón, no vamos a analizar por tracción o apoyo, sino por corte, nada más. H y B son acá me olvidé poner en la gráfica, son la pendiente de la carga. H horizontal y B vertical, ¿no? Horizontal, vertical. Listo. Ahora, en el caso de de estas uniones, la carga que se aplicaba se distribuía equitativamente para todos los roblones. No sé si se acuerdan, por eso es que dividíamos la carga, cuando analizábamos por tracción, dividíamos la carga entre la totalidad de roblones y lo multiplicábamos por la cantidad que había en la fila, ¿no? O sea que si esto era por decir, si la carga era 150 y estábamos analizando solo la mitad, entonces la reacción que tenía cada roblón era 50, 50 y 50, equitativamente. En este caso, cuando ya la carga es excéntrica, ya no ocurre lo mismo, sino que cada roblón va a tener o va a recibir diferente carga. Y eso debido a que también a los momentos, y los momentos también varía, depende a la distancia o el brazo, ¿no es cierto? La magnitud del brazo, porque la fuerza va a ser la misma. Pero, por decir, aquí está el centro de gravedad, entonces la distancia del brazo del doblón 1 y del doblón 2 no van a ser lo mismo, ¿no? Es por eso que vamos a tener como solución 11 cargas y de esas 11 respuestas vamos a hallar o encontrar la mínima y esa va a ser la respuesta a nuestro problema. ¿Ok? Entonces ya con todo eso, una vista general del problema, vamos a iniciar. Lo que tenemos que hacer es primero encontrar o determinar, ¿no? Determinación del centro de gravedad. Muy bien, entonces para esto
Hay ciertas fórmulas. Vamos a plantearnos antes que nada unos ejes referenciales. Si se dan cuenta, lo estoy poniendo en el borde extremo inferior izquierdo para que todas las coordenadas de cada reblón nos salga positivo. Para que nos dé más facilidad al momento de trabajar con las coordenadas. Listo. Entonces, digamos que el centro de gravedad está ahí. La fórmula para hallar las coordenadas, según los ejes planteados, de nuestro centro de gravedad es esto. Entonces, la coordenada U de nuestro centro de gravedad va a ser igual a la sumatoria de las coordenadas U sub I de cada reblón, dividido entre el número de reblones. Y la misma idea para B, ¿no? Para la distancia vertical de nuestro centro de gravedad. Entonces reemplazamos valores. A ver, vamos a hacerlo directamente así. En la primera fila, esta U es la distancia horizontal, ¿no es cierto? Así, de cada reblón. Entonces, en la primera fila hay dos reblones y tienen la misma distancia horizontal. Entonces ponemos 2 por la misma distancia horizontal, que va a ser 4. Más la siguiente fila, solo hay un reblón. La distancia horizontal esta vez ya va a ser 8. Más en la siguiente fila hay 4 reblones. Y la distancia horizontal va a ser 12. Más la siguiente, igual 4, pero la distancia horizontal no va a ser 12, sino 16. 4 veces 4, 16, ¿no? Y esto dividido entre el número de reblones, 11 reblones. Listo. Entonces, aquí, por favor, ¿cuánto es el valor de U? 11.64. ¿Con qué 63, decimales? 64. 63, 64, ok. 3 decimales vamos a trabajar, ok. 63, 64, ahí. Esto es centímetros, ¿no? Estos valores están en centímetros, entonces en centímetros. Muy bien, ya hemos hallado la coordenada en U. Vamos a proceder a hacer lo mismo para determinar la coordenada B. Es la misma fórmula, la misma referencia. Aquí lo voy a poner. No es nada más que la sumatoria de las distancias verticales de cada reblón dividido entre el número de reblones. Listo, entonces acá para ahorrar espacio. Ahora, en vez de poner las distancias horizontales, vamos a poner las distancias verticales. Para la fila 1, 3 reblones. Y la distancia vertical, a ver, un ratito. Hay 3 reblones y la distancia vertical es igual a 4, ¿no? Más en la segunda fila, 2 doblones y la distancia vertical es igual a 8. Más en la tercera, 1, la distancia ya va a ser 12. En la cuarta hay 2 doblones y la Perdón, la distancia va a vertical es ser 3. 10. La vertical, No, no, está bien, lo siento. ok. Sigamos, la distancia, yo creo que me estoy confundiendo de términos. Ok, estamos acá en la cuarta, ¿no? Hemos dicho 2 y la distancia vertical es 1, 2, 3, 4. 4 por 4, 16. Más la última fila. Hay 3 roblones y la distancia vertical es 4 por 5, 20, ¿no? Listo. Ahí está, todos los roblones. El número de roblones, lo mismo, 11. Listo. Entonces, ¿cuánto es el valor de B? Debería salirnos 12, ¿no es cierto? Porque hemos dicho que respecto de este eje, en rojito lo voy a poner, es Sale simétrico 12. hacia arriba y hacia abajo, ¿no es cierto? Entonces, correcto, hemos resuelto de manera correcta. Listo, una vez determinada entonces ya el centro de gravedad de todos nuestros roblones, pasamos a calcular, a ver, la distancia de roblón o desde el centro de gravedad a cada roblón. Entonces, aquí está. Vamos a ver en
en nuestros ejes como nos ha salido. En la vertical 12, 4 por 3, 12, justo aquí, ¿no? En esta línea. Y horizontalmente 11, 11.5 más o menos. Y aquí hasta aquí es 8, hasta aquí sería 4 por 3, 12, ¿no? Entonces está casi aquí, 11. Ahí, ahí, justamente ahí está nuestro centro de gravedad. Muy bien, entonces lo que pasamos a determinar entonces es la distancia del centro de gravedad a cada roblón, a los 11. Todo. 2 entonces, ¿no? Ponemos acá 2. Determinación de, vamos a poner R, esa distancia va a ser R. Y vamos a necesitar también la sumatoria de esas distancias R al cuadrado, pero la sumatoria de todas las distancias de todos los roblones. Listo. Entonces, como ya estamos trabajando en un sistema de coordenadas, ya nos hemos planteado, ¿no es cierto? Y ya tenemos las coordenadas de nuestro centro de gravedad, entonces podemos hallar, como cada roblón representa un punto, podemos hallar las coordenadas de todos los roblones y determinar la distancia entre punto y punto, que ya conocemos cuál es la fórmula, ¿no? R va a ser igual a la raíz cuadrada de, a ver, las coordenadas en U de cada roblón, menos la coordenada del centro de gravedad al cuadrado, más las coordenadas en B de cada roblón, menos la coordenada en B del centro de gravedad, ¿no? Y eso al cuadrado. Y todo eso en raíz cuadrada. Y ahí tenemos la distancia de un punto a otro punto. Muy bien, pero lo que ahorita nos importa, vamos a hallar todas estas distancias para hallar esto. Entonces, ¿para qué trabajar doble directamente acá? Vamos a hallar la distancia al cuadrado. Entonces todo lo elevamos al cuadrado, por ende desaparece la raíz y directamente nos queda esto, nada más. Y una vez que hallemos de todos los roblones su distancia al cuadrado, lo sumamos y ya. Entonces lo que prosigue es hacer una tablita donde tengamos las coordenadas de todos los roblones. Que vamos a poner aquí roblón, número de roblón, la coordenada en U y la coordenada en B. De aquí directamente reemplazando la distancia al cuadrado. Ok, entonces una vez determinadas las coordenadas, ustedes directamente lo pueden meter a un Excel para facilidad de cálculo. Ahorita vamos a determinar las coordenadas. Ya, ahí. Entonces, para el roblón 1. Para el roblón 1. A ver, ya ahora sí. 1. Vamos a poner de todos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Vamos a hacer así. Horizontalmente, la distancia horizontal. La distancia horizontal sería el doblón 1 y el 9 tienen la misma distancia horizontal, que sería 4, ¿no? A vale igual a 4. Entonces acá 4 y el 9, 4 también. Para el siguiente, el único sería 6, la distancia horizontal sería 8. Acá, ¿no?
Para el siguiente, 2, acá ya sería 12 la distancia horizontal. Para el 2, para el 4, para el 4, para el 7 y para el 10. 2, 4, 7 y 10, ¿no? Y para los siguientes sería 16, que sería 3, 5 los que faltan, ¿no? 3, 5, 8 y 11. 16. Correcto. Es una manera más fácil, ¿no? O ustedes pueden ver cómo hacen la tablita de estos de las coordenadas. Ahora vemos las distancias verticales. A ver, ¿para qué reblones? Para el 9, para el 10 y para el 11. Verticales igual a 4. 9, 10, 11. 4, 4 y 4. Para el 7 y 8 va a ser 8. Para el 6 va a ser 12. Para el 4 y el 5 va a ser 16. Y para el 1, para el 2, para el 3 va a ser 20. Muy bien. Entonces ahí están ya las coordenadas respecto de los ejes que nos hemos planteado anteriormente. Lo voy a volver a poner acá. La distancia horizontal U y la distancia vertical B. Respecto de estos ejes planteados, ¿no? Listo, entonces como ya sabemos las coordenadas del centro de gravedad, lo vamos a poner acá. Es igual a 11.636 y 12, ¿no? En la coordenada vertical. Ahí está. Entonces esto lo reemplazamos en la distancia horizontal o la coordenada horizontal. Ahí está. Y 12 lo reemplazamos acá. Esto se va a mantener constante para todos los puntos o para todos los renglones. Lo que va a variar va a ser esto y esto para cada uno, ¿no? Entonces, para agilizar, por favor, directamente díctenme la sumatoria de estas distancias al cuadrado. ¿Alguien ya lo tiene? A ver, yo saqué 654,545. Yo tengo 667,46. A ver, vamos a ver. ¿Alguien sacó otro resultado? ¿Sacó el mismo que su compañero o el mismo que yo? ¿Alguien, muchachos? ¿Podrías volver a dictarme, por favor, Raúl, el resultado que sacaste? Ya, con los datos que tienes, estaba usando 4 decimales en el 11.6364, pero con los 3 que estás usando, sale 667,41. 667,41.
41. Sí, 41. Ok, con los tres decimales, por favor, trabajaremos acá. ¿Ya? 11.633, por favor, alguien que me confirme. Hay cierta semejanza, pero algo está fallando, ¿no es cierto? ¿Alguien? A ver, ¿quién? Sí, a mí me salió igual que usted. Ok, muchas gracias, Verónica. ¿Alguien más? ¿Alguien le sale como el de su compañero o como el mío? Ahora, a ver, vamos a ver. Rayos. Lo tengo corregido, es tu resultado, está bien. Ya, listo. Ok, muchas gracias, Raúl. Por favor, verifiquen todos que Sí, a mí me sale 654,54. ya está bien, correcto. Entonces, muchas gracias, Amilcar. Entonces, este es el resultado correcto, el que saqué. Por favor, vayamos verificando todos para no tener fallas al momento de calcular. ¿Ok? Listo, entonces este era nuestro objetivo, hallar la sumatoria de las distancias al cuadrado, ¿no? Sumatoria de distancias al cuadrado. Muy bien, entonces el siguiente paso que tenemos que hacer es determinar la excentricidad. Determinación de la excentricidad del centro de gravedad hacia la carga, ¿no? O la línea de acción de la carga. Ok, a ver, vamos a ver, vamos a ver. Necesito nuevamente el gráfico. Ahora hemos dicho, ¿no es cierto?, que cuando hablamos de conexiones excéntricas con carga excéntrica, no solo se debe analizar el efecto de la fuerza, sino también el efecto de este que va a provocar un momento, ¿no es cierto? Y el momento ya hemos dicho que es la fuerza por el brazo, y el brazo es perpendicular a la fuerza. Vuelvo a repetir, es perpendicular a la fuerza. Entonces, nosotros ya sabiendo que ahí se ubica nuestro centro de gravedad, tenemos que hacer pasar una recta que sea perpendicular a esta línea de acción de la carga P, más o menos ahí, ¿no? Que sea perpendicular y que pase por el centro de gravedad de eh, nuestra unión. Entonces trazamos una recta. Ujú. Ahí, más o menos, ¿no? Ustedes lo pueden hacer mejor. Y eso debe ser perpendicular a la línea de acción de la carga P. Muy bien. Entonces lo que nosotros queremos hallar en realidad no es nada más que esta distancia. Desde ahí hasta aquí. La excentricidad. Entonces, para ello necesitamos una fórmula que determine una distancia que sea perpendicular a la recta y que pase por un punto, ¿no es cierto? Y esa fórmula es la siguiente. Aquí está, lo voy a poner directamente excentricidad y en valor absoluto porque sabemos que las distancias no pueden ser negativas. Esto no es nada más que la ecuación general de una recta dividido entre a al cuadrado más b al cuadrado. Listo. Esa es la distancia perpendicular a una recta y que pase por un punto. Esa es la ecuación que vamos a utilizar. Ahora aquí, X y Y no son nada más que las coordenadas del centro de gravedad.
A, B y C no son nada más que las constantes. Vamos a ponerlo así, constantes de la ecuación general de una recta. De la recta en este caso sería la carga P, ¿no? Listo, entonces, para hallar eso, ¿qué necesitamos? La ecuación general de una recta. Muy bien. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es determinar la ecuación general de esta recta o de la línea de acción de la carga P. ¿Cómo se halla la ecuación de una recta? Necesitamos, hay varias fórmulas, ¿no es cierto? Hemos visto, puede ser una recta, puede ser definida por 2 puntos, puede ser definida por un punto y su pendiente, y esa es la que nosotros vamos a usar. En los datos nos dan estos dos datitos, la horizontal y la vertical, y la pendiente no es nada más que la distancia vertical sobre la horizontal. Y tenemos un punto, ¿no es cierto? Acá. Tenemos un punto conocido por donde pasa la recta, que sería este puntito. En este caso sería, en la gráfica no se nota muy bien, pero sería este punto conocido. Tenemos sus coordenadas respecto de nuestros ejes planteados ya anteriormente. U y B, ¿no? Tenemos esa coordenada. En verdecito lo vamos a hacer. Ahí está. Esta coordenada sería, a ver, vamos a ponerlo acá. Horizontalmente sería como A vale igual a 4 y B tiene un valor de 30. Entonces, 4 veces 1, 2, 3, 4, 5. 5 por 4 hasta aquí es 20, ¿no? Y 20 más 30 sería 50. Entonces, horizontalmente la coordenada de este punto en verde es 50. Verticalmente es 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 veces A. 6 por 4, 24. Muy bien, entonces ya tenemos el punto por donde pasa esta recta. Tenemos su pendiente, entonces ya podemos saber la ecuación general de esta recta. La ecuación general, considerando un punto y su pendiente, sería Y, lo vamos a poner YP, del punto o de la carga P, va a ser igual a la pendiente X y menos XP, ¿no? Ahí está. Ahora acá, para la pendiente, lo vamos a hacer aquícito. Para la pendiente tenemos que considerar esto. Que dependiendo en qué sentido va nuestra recta, la pendiente va a cambiar de signo. En caso de que la recta sea diagonal en ese sentido, la pendiente va a ser negativa o menor a 0. En caso de que nuestra recta vaya en este sentido, la pendiente va a ser positiva o mayor a 0. Entonces nos fijamos, y nuestro caso es igual al de el caso de la recta en verde, ¿no? Entonces nuestra pendiente tiene que ser negativa. La fórmula de la pendiente va a ser nada más que la vertical sobre la horizontal, ya hemos dicho. Aquí no está incluido ni el más ni el positivo, o sea, eso no está como fórmula. Ustedes directamente lo tienen que poner analizando en qué sentido va nuestra recta. Entonces, como hemos dicho, en este caso nuestra pendiente va en este sentido, igual que el de la verde, es negativa, entonces directamente le ponemos negativa. La vertical, nos dan como dato, es igual a 3 y la horizontal a 4, ¿no? La vertical 3 y la horizontal 4. Entonces, 3 cuartos no es nada más que 0,75, ¿no? A ver, voy a verificar un momento. 0,75, negativo, ¿no? Yo lo he puesto negativo, porque ya sabemos. Entonces, directamente aquí reemplazamos
Y menos YP. Ese punto por donde pasa la recta sería en Y, o que sería igual a B, ¿no es cierto? 24 igual a la pendiente menos 0.75 multiplicado por X menos la coordenada en X, o sea, la horizontal, usualmente es así, ¿no? 50 del punto P. Listo, entonces acá esta ecuación, ya tenemos la ecuación de la recta, solo que le vamos a llevar a su fórmula general, ¿no? X primero, después Y, después la constante, igual a 0. Pongamos X, entonces menos 0.75 por X va a ser el valor, llevando al otro extremo va a ser positiva, más 0.75 de X. Lo siguiente es Y, directamente más Y. Y aquí tendríamos menos 24 y toda la constante que se va a pasar al otro extremo, que sería, a ver, menos por menos nos va a dar positivo, pasa al otro lado con negativo. Entonces, menos 24 menos 0.75 por 50, ¿no? Eso nos va a dar un valor de 61.5, calculando. Y lo igualamos a 0. Entonces ya tenemos la ecuación general de la recta. ¿De aquí qué vamos a sacar? Hemos dicho, ¿no? Necesitamos a X, BY más C, la ecuación general de la recta. Lo que necesitamos de acá es el valor de A, que en este caso va a ser más 0.75. No se olviden de los signos. El valor de B, más 1. Y por último, el valor de C, menos 61.5. Entonces, ya teniendo todos los datos, ya tenemos las coordenadas del centro de gravedad, podemos hallar la excentricidad, reemplazando entonces los datos en esa ecuación. Vamos a reemplazarla acá. La excentricidad no va a ser nada más que el valor en valor absoluto, que A es igual a 0.75, positivo, multiplicado por X. Y X, esos son las coordenadas del centro de gravedad, vuelvo a repetir, en X o en U, ¿no es cierto? Era 11.636. Entonces ponemos eso. 11.636. Más B. Lo ponemos ahí mientras tanto. B es igual a 1. Y en Y, la coordenada del centro de gravedad, hemos dicho que era, o hemos hallado un valor de 12. Por último, C, menos 61.5. Y todo eso dividido entre la raíz de ¿qué? De A al cuadrado, 0.75, más 1 al cuadrado. Listo. Y ahí hemos hallado el valor de la excentricidad. ¿Cuánto es, por favor? $32.618. Centímetros, ¿no? Listo, entonces, 32 puntos. Está bien, ¿no? Está bien, ¿no? Muchachos, corroboren por favor el resultado. Sí, Sí, Oxy. está bien. Sí, ¿no? Muchas gracias a todos. Entonces, listo, ya. Hemos hecho todo esto y hemos analizado todo esto. ¿Para qué? Para solamente hallar la excentricidad. ¿No? Listo. Entonces pasamos a lo siguiente, que es lo que tenemos que hacer. Pondremos 4. Y lo que vamos a hacer ahora es la determinación de RO. Vamos a ver qué es RO ahorita. Entonces aquí es donde cambia el método SIR, ¿no es cierto? Hasta aquí
con el método general es lo mismo. Hallar las coordenadas, distancia de cada reblón, el centro de gravedad, determinación de la excentricidad, hasta aquí es lo mismo. Aquí es donde varía el método general del método CIR. El método CIR entonces consiste, ya se los he dicho más antes, en considerar un centro instantáneo de rotación. Por decir, nuestro centro de gravedad está aquí. ¿No es cierto? Hemos hallado la excentricidad. Tal vez podemos graficar, sí, aquí mejor. Aquí está nuestro centro de gravedad. Entonces, en esta misma línea azul, el centro instantáneo de gravedad va a estar sobre esta misma línea azul, pero a una distancia opuesta de donde está la línea o la línea de acción de la carga. Y este va a ser el centro instantáneo de rotación. Entonces vamos a analizar ya no desde el centro de gravedad, sino desde este centro instantáneo. ¿Ok? Ahora, la posición de este centro instantáneo de rotación no siempre va a estar ahí. Vamos a hacer un ejemplito acá. Vamos a traer nuevamente. Por decirles. Aquí está el centro de gravedad y olvidémonos de esta carga, ¿ok? No está aplicada ahí, está aplicada aquí. Como siempre, los mismos pasos, trazamos una carga que sea una recta que sea perpendicular a la carga y que pase por el centro de gravedad. Ahora, nuestro centro de instantáneo en este ejercicio estaba aquí, ¿no? Aquí. Pero en este ejemplo que les estoy dando ahorita, no va a estar ahí, tiene que estar en el lado opuesto de la carga, o sea, acá. Si aquí en este lado está la carga, entonces aquí va a estar nuestro centro instantáneo de rotación. Aquí está la carga, entonces en el lado opuesto, a partir del centro de gravedad, está el centro de rotación. ¿Se dan cuenta, no? Aquí podría estar la carga, aquí pasamos una recta perpendicular a la carga. Entonces nuestro centro de rotación va a estar al lado opuesto a partir del centro de gravedad, acá. Y este RO no es nada más que la distancia desde el centro de gravedad hasta el centro instantáneo de rotación. Me dejo entender, ¿no? RO no es nada más que la distancia entre el centro de gravedad y el centro instantáneo de rotación. Ahora, la ubicación de este centro igual cambia dependiendo la aplicación de la carga, ¿no? Por eso les he puesto varios ejemplos para que ustedes ya se vayan dando cuenta. Listo, una vez dicho eso, entonces prosigamos a determinar esta distancia RO, que es la distancia desde el centro instantáneo de rotación al centro de gravedad. Entonces, nuevamente ponemos aquí nuestro centro de gravedad. Trazamos esta línea que es perpendicular a la carga. Más o menos ahí. Y aquí está nuestro centro instantáneo de rotación, ¿no? Opuesto a la carga, a partir del centro de gravedad. Muy bien, para hallar este RO, no lo vamos a hacer de forma, bueno, hay una fórmula directa. RO no es nada más que, esto hemos dicho que es RO. Vamos a poner acá, RO, esa distancia. No es nada más que la sumatoria de RI al cuadrado dividido entre el número de rublones multiplicado por la excentricidad. Listo, entonces hemos determinado esto.
en el paso número 2. Hemos determinado la excentricidad en el paso número 3 y ya, el número de renglones es un dato que nos dan desde el principio. Listo, entonces reemplazamos los datos. La sumatoria de R I al cuadrado es esto, acá lo tengo. Tiene un valor de 654,545, ¿no? Y aquí el número de renglones es 11 multiplicado por la excentricidad. Vamos a poner en un cuadro rojito. $32,618. Listo, entonces, ¿cuánto es, por favor, esta distancia RO? 1.824. Ok, muchas gracias. Esto está en centímetros, ¿no? Entonces, una vez determinada esa distancia, si se dan cuenta, no es muy grande, ¿no es cierto? Es casi 2 centímetros, es 1.8 centímetros. No está muy alejado, o sea, en la gráficamente estaría más o menos cerquita del centro de gravedad. Pero para tenerlo ahí. Listo. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora, ya tenemos esta distancia RO, pero lo que queremos principalmente son las coordenadas de este centro de gravedad. Perdón, centro instantáneo de rotación. Entonces, como tenemos las coordenadas de este centro de gravedad y tenemos la distancia de punto a punto, podemos hallar las coordenadas del punto CIR, ¿no es cierto? Entonces hacemos eso. A ver, esto lo voy a poner en una gráfica más grande aquí. Que vamos a hacer algo así. Vamos a formar un triángulo rectángulo, más o menos. Aquí está nuestro centro de gravedad. Y aquí está nuestro punto CIR. Lo que hemos hallado en realidad es esto, RO, la distancia. Lo que queremos son las coordenadas de este punto. Entonces podemos hallar esta distancia. Y esta distancia. Una vez halladas estas distancias, entonces le restamos a las coordenadas las distancias que hallemos. Aquí lo vamos a poner RO en Y y RO en X o en U, ¿no? Ahí está. Entonces hallemos esto. Mm, mm, mm. Aquí tenemos que hacer un juego de ángulos, ¿no? Así, a ver. Aquí podemos hallar este ángulo, lo vamos a denominar tita. Y tita no va a ser nada más que tangente a la -1. ¿De qué? De el cateto opuesto, que sería la vertical. No me acuerdo el valor de la vertical. 3 dividido entre la horizontal. 4, ¿no? ¿Cuánto es, por favor, el valor de tita? En grados, ¿no? En grados. Treinta y seis coma ochenta y siete. 36,87. Ok, muchas gracias. Ese es el ángulo, ¿no? A ver, vamos a ver aquí. Ok,
Aquí vamos a trazar una recta perpendicular a esta. Digamos, ¿no? Es la línea de acción de carga que solamente la estoy trasladando a este punto perpendicular. Sabemos que con la horizontal esta línea de acción de la carga P tiene un valor o un ángulo θ, ¿no? Es lo que hemos hallado ahorita. Entonces, como la totalidad de este ángulo es 90, el ángulo que necesitamos acá sería alfa, y que sería este mismo ángulo, ¿no? Alfa y alfa. Entonces, alfa va a ser nada más que 90 menos θ. ¿Cuánto es, por favor, aquí? 53,13. Listo, muchas gracias. Ahí está. Este es el ángulo que nos va a servir para determinar las distancias. Esta es ROY y RO sub X. Listo, a ver, ¿cómo hacemos? Ok. El seno de alfa no es nada más que el cateto opuesto RO en Y dividido entre la hipotenusa RO. De donde sacamos que RO sub Y va a ser nada más que RO multiplicado por el seno de alfa. ¿No? Y la misma idea para RO sub X. Coseno de alfa, cateto adyacente, RO sub X dividido entre la hipotenusa R sub U. Entonces, la misma idea, RO sub X es igual a coseno de alfa. Con todos, por favor, los valores de RO sub Y y RO sub X. DRO sub Y es 1,459 ¿Ya? Y RO sub y X. DROX es 1,094. Muchas gracias, André. Muy bien, entonces ya tenemos los valores de esas distancias. Y ya, eso es todo. Entonces vamos allá a las coordenadas de nuestro punto CIR. Lo podríamos hacer aquí mismo, pero creo que no. Vamos a hacer acá. Vamos a hacer acá, punto 5, determinación de las coordenadas, lo vamos a poner así, de CIR. Un momento, por favor. Ok, continuamos. Ok, entonces vamos a determinar las coordenadas de nuestro punto CIR. Listo. Pongamos acá las coordenadas de nuestro centro de gravedad. Era 11.636, si no me equivoco, y 12, ¿no? Vamos a revisar rapidito. Sí, 11.636, 12. Entonces acá, como ya teníamos las coordenadas de este punto, directamente en X le restamos RO sub X y en Y le restamos RO sub Y. Y así tenemos las coordenadas de nuestro punto CIR. Entonces vamos a poner decir en X va a ser igual a 11.636 menos, y se dan cuenta que es menos, ¿no es cierto?
porque este punto está ubicado más hacia al origen de nuestros ejes coordenados ya planteados antes, acá y acá. Está más acercado al centro de origen, por ende las coordenadas van a ser menores. Si nuestro centro instantáneo hubiera estado aquí, suponiendo que la carga hubiera estado acá, entonces las coordenadas ya hubieran sido mayor a las del centro de gravedad, ¿no es cierto? Ya no tendríamos que restar, sino sumar. Cuidado en esa parte, ¿no? Muy bien, entonces en este caso tenemos que restar y en RO sub X es 1.094. Y aquí, por favor, están calculando cuánto es el valor. Y acá es 12 menos 1.459. ¿Cuánto es, por favor? Rápidamente. 10,542. Ya, y abajo. 10,541. Casi similar, ¿no? A ver, listo. Entonces, ¿está bien? Lo que prosigue es, a ver. Una vez determinadas las coordenadas del centro de gravedad, lo que vamos a determinar ahora entonces es el momento. Del momento provocado por esta fuerza que tiene cierta excentricidad. El momento no va a ser nada más que ¿dónde está la grafiquita? Pero el momento desde el punto sí, centro instantáneo de rotación. Ya hemos dicho que ya no vamos a hacer el análisis desde el centro de gravedad, sino desde el centro instantáneo de rotación. Entonces el brazo, aquí vamos a ponerlo aéreo, esta es la distancia aéreo. El brazo va a ser la fuerza, ¿no es cierto? El momento va a ser igual a la fuerza multiplicada por el brazo. Y el brazo no es nada más que la excentricidad más RO. Entonces el momento no va a ser nada más que la carga P multiplicado por la excentricidad más RO en fórmula, ¿no? La carga P es la que queremos hallar, ¿no es cierto? Entonces lo ponemos como constante multiplicado por la excentricidad que tiene un valor de 32.618 más R sub O, 1.824. ¿Cuánto es el valor del momento en función de P, por favor? Esto nomás sería sumar, ¿no? A ver, acá. Sería 2. Vamos a hacerlo con calculadora, bueno. 34.442. 442. Está bien, ¿no? ¿Así? Sí. 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 Muchas gracias. Ok, entonces ya está. Ahí está. Poco a poco estamos terminando. Este es el resultado que nos favorece. Este es el resultado también. Y el momento. Pasamos lo siguiente. Ahora, como ya hemos dicho que vamos a analizar respecto desde el punto sí, desde el centro instantáneo de rotación, lo que vamos a hacer ahora es determinar qué punto es 7, las nuevas distancias. Vamos a ponerle R' y la sumatoria de R al cuadrado prima, de R' al cuadrado, ¿no?
las distancias desde cada reblón hacia el punto CIR. La misma idea. Tenemos las coordenadas del punto CIR, lo voy a poner acá. Ujú. Acá, sí, le vamos a poner sus coordenadas. Vamos a ver, en X era 10.514, 542 y 10.541. Listo. Ahí están las coordenadas. Las coordenadas de cada punto, de cada reblón, ya la tenemos, ¿no es cierto? Entonces esto nos vuelve a servir. Lo voy a poner así. Ya, ahí está. Entonces, por favor, nuevamente me podrían dictar o ponerlo, yo supongo que se han hecho una planillita en Excel. Y díctenme, por favor, las nuevas distancias. Bueno, la sumatoria de distancias. Igual necesitamos esto. A ver. Área al cuadrado. Aquí necesitamos la sumatoria de distancias al cuadrado. Entonces es la misma idea, ¿no es cierto? Área al cuadrado va a ser igual a la raíz. Bueno, ya no en este caso ya no sería raíz. La distancia horizontal de cada reblón menos el CIR en X al cuadrado más sería de la distancia vertical de cada reblón menos CIR en Y al cuadrado. ¿Listo? Aquí ya tendríamos la distancia prima al cuadrado, ¿no es cierto? Prima. Y necesitamos la sumatoria. Por favor, me van a dictar cuánto vale la sumatoria. 691.134, 35. Por favor, alguien que pueda corroborar el resultado. 135. Ok, muchas gracias. ¿Alguien? ¿Está bien el resultado, muchachos? ¿Alguien? Amilcar, creo que tú igual me has dictado la anterior vez, o Verónica. Un ratito, sí, estoy haciendo todo mal, no me falta poco. Ok, Verónica, tal vez. Aún no he terminado. Okay. ¿Y qué pasa de los demás o solo los tres nomás están atendiendo en la clase? A ver, vamos a decir, Rodrigo Salazar Fernández o Fernando, no sé cuál es tu nombre. Rodrigo, por favor, ¿podrías corroborar el resultado o te sale otro a ti? Rodrigo Salazar, ¿me escuchas? Te sale lo mismo. Ok, muchas gracias. Entonces, está bien el resultado que nos dictó el compañero, ¿no es cierto? Muy bien. En este caso, sí voy a requerir que me dicten los resultados de R' al cuadrado de cada reblón, por favor.
132.270, 132.270, 91.598, 119.262, 31.926, 59.590, 8.590, 8.582, 36.246, 85.582, 44.910, 72.574. no, espera, solo son 11, a ver con cuál me fallé, cuál Te fallé. falta uno. Uy, cierto, sí, eso está. ¿Y el último cuánto es, por favor? 72.574. Listo, muy bien, muchas gracias, Raúl. Ok. Entonces, ahora acá. Aquí vamos a analizar esta parte para no resolver, porque en realidad lo que tendríamos que hacer es hallar el resultado, sacar lo que vamos a hacer en el siguiente paso de todos los renglones, pero para agilizar y facilitar los cálculos, ¿no es cierto? Entonces, aquí, quiero que me pongan atención, por favor. El doblón más solicitado, que a veces les dice el ejercicio, incluso en este ejercicio podía haberles puesto también en el enunciado, especificar cuál va a ser el doblón más solicitado de la unión. Incluso creo que en el examen se los puso, no sé. El doblón más solicitado, ¿no es cierto? Momento. Hemos dicho que cuando hablamos de una unión doblonada con carga excéntrica, se genera un momento, ¿no? Hasta ahí, todo bien. Entonces, cada roblón, a partir del centro de gravedad, va a tener cierta carga, ¿no es cierto? Se va a distribuir cierta carga, pero no solo la carga, sino va también, pues, ¿cómo se puede decir? Se le va a repartir también el momento. No solo la carga, sino también el momento. Entonces, la carga puede variar, ¿no es cierto? Bueno, la carga va a ser la misma, porque sabemos que la sumatoria de fuerzas no importa la distancia, si está más alejado o si está más cerca, la carga va a ser la misma. Pero aquí lo que va a hacer variar en todos los cálculos va a ser el momento. Sabemos que el momento no es nada más que la fuerza por la distancia. Entonces, el momento va a ser más grande cuanto más alejado esté la carga del centro de gravedad, ¿no es cierto? Entonces, si le sumamos la carga y el momento a cada roblón, ahí es donde la carga que soporta cada roblón va a variar. Entonces, se puede decir que el roblón más solicitado es aquel roblón que esté más alejado del centro de, en este caso, CIR, del centro instantáneo de rotación. Para eso he pedido que su compañero me dicte las distancias al cuadrado. Entonces, el que tenga en mayor magnitud su distancia es aquel doblón que está más solicitado o que absorbe mayor carga, por ende es el que está más solicitado. En este caso, en comparación, 132 creo que es el mayor. Aquí hay 119, hasta hay de 8, 36 y 72. En este caso, el doblón número 1 es el más solicitado. Y si nos vamos a la gráfica, como que tiene cierta razón, o tal vez igual el 3 podría haber sido, ¿no? Vamos a ver cuánto tiene el 3. 119, casi. Pero por eso es que calculamos, porque a la vista parecía que el doblón 3, aunque considerando que el centro de rotación está ahí, hubiera estado más cerca que del doblón 1. Pero para eso hacemos los cálculos. Entonces, en este caso, el doblón 1 es el más solicitado. Entonces, de nada nos sirve analizar los otros doblones porque lo que nos pide es la carga máxima. Y la carga máxima lo va a tener el doblón número 1.
Ahora, para hallar esta carga máxima, como ya hemos analizado y hemos dicho, que el doblón 1 va a ser el más solicitado, por ende va a tener la carga máxima. Entonces nos vamos al siguiente paso, 8. Vamos a determinar la carga. Determinación. De la reacción, ¿podemos llamarlo? Yo creo que sí. A ver. Acá nos deberían dar el esfuerzo de corte, ¿no? O el esfuerzo. Sí, nos da. Entonces vamos a determinar eso. El esfuerzo. El esfuerzo es lo que estamos determinando. No la carga. Vamos a determinar el esfuerzo. Lo vamos a determinar como R sub O prima. ¿Ya? Listo. Acá tenemos una fórmula que viene de esto, momento, el momento aplicado por el área transversal del doblón, multiplicado por la distancia prima, ¿no es cierto? La prima es la distancia desde un doblón al punto CIR, ya no al centro de gravedad. Esa distancia dividido entre la sumatoria de las distancias primas al cuadrado de cada doblón, ¿no? De todos los doblones y multiplicado aquí por el área. Entonces, el área transversal de todos los doblones va a ser el mismo, hemos dicho, ¿no? Es una hipótesis que hemos puesto desde el principio. Tiene que ser el mismo, la misma área. Entonces, por ende, esos dos se simplifican y lo que nos queda va a ser directamente, el sub O va a ser igual al momento multiplicado por la distancia al doblón, pero hacia el punto CIR, dividido entre la sumatoria de distancias prima al cuadrado. Ahí queda todo, ¿no? Listo, entonces, ahí está. Esta es una fórmula que deben guardársela. Y ahí determinamos el esfuerzo que se está generando en este doblón. Entonces, nosotros directamente vamos a analizar para el doblón 1. Ya hemos dicho por qué. Entonces, R U sub 1 va a ser igual al momento. El momento está en función de P, 34.442. En función de P. Y esto multiplicado por la distancia desde el doblón 1 hasta el punto CIR. Entonces, acá sería la raíz de 132.270, ¿no? Estoy aplicando la raíz porque esta distancia está al cuadrado. Lo que queremos solo es la distancia, nada más. ¿Listo? Y la sumatoria, por último, de las distancias hacia el punto CIR de cada doblón. 691.135. Acá tenemos el esfuerzo del doblón 1. ¿Cuánto es, por favor? $0,573. En función de P. Muy bien. Entonces esto lo igualamos. Aquí vamos a poner, hemos determinado, ¿no es cierto? Un amarillito. Lo que queríamos. Pasamos al siguiente. Vamos a poner 9, determinación de P máximo. Directamente.
Acá, por si acaso, van a especificar el por qué están directamente haciendo solo el cálculo para el doblón 1, porque es el más solicitado, ¿por qué? Porque está más alejado, ¿no es cierto? Ponen ahí su especificación. El ingeniero les va a decir, pero ¿por qué solo se ha analizado el 1? Y no les va a hacer valer el procedimiento. Especifican ustedes ahí, analizando el doblón 1 está más alejado del centro instantáneo de rotación, por ende va a ser el más solicitado de la unión, ¿no? Especifican ustedes ahí. Entonces, este R' sub O lo igualamos al esfuerzo que nos dan. Y era 0.573 de P, igualado al esfuerzo de corte que nos dan como dato al principio, 1200. Entonces, ¿de dónde sacamos que el P máximo va a ser igual a? ¿Cuánto es, por favor? Vamos a ver. Sí. 2094,241. Kilogramos. Muy bien. Y esa es la respuesta al ejercicio. Sí. Adelante, Amílcar. Bueno, RO de segunda es en sí la reacción del tornillo, ¿no? Del roblón. Exacto. Si es que no nos dan área, tenemos que asumir un área 1. En este caso, si te has dado cuenta, se simplifica. La fórmula directa que ustedes ya van a usar es esta. Solo les estaba mostrando cuál es la fórmula original. Los roblones siempre van a tener el mismo diámetro. Es lo que es la hipótesis que hemos utilizado al principio de hacer cualquier cálculo, ¿no es cierto? El mismo diámetro. Entonces, por ende, esas dos áreas se van a ir. ¿Está claro, Amílcar? Pero la R segunda está en medidas de fuerza nomás, no es fuerza área. Por eso pregunto. Esto está en centímetro cuadrado. Si te das cuenta, momento por distancia dividido entre centímetro cuadrado, ¿no? R es una distancia, hemos dicho que está en centímetros. Si lo elevamos al cuadrado, entonces centímetro al cuadrado. El momento es igual a kilogramos por centímetro. Lo vamos a hacer así. En azul mejor. El momento es igual a kilogramos por centímetro, ¿no? Y acá está multiplicado por una distancia R que está en centímetro. Oh, cierto. Ah, no, espera. Es cierto, esto está en centímetro. Ah, no. Pero acá está la fuerza. No, 100 kilogramos. A ver, espera, ¿cómo me...? No, por eso, sí, el R segunda es una reacción debida al momento. Es una fuerza por parte del roblón. Por eso me pareció raro que igualara el R segunda a la cortante. Por eso le dije, si no nos dan área, asumimos que es 1. Sí, si te das cuenta acá, estos dos se van a simplificar. ¿No es cierto? Me refiero al esfuerzo. El esfuerzo es área, es fuerza sobre área. Y R segunda es la fuerza que parte del tornillo o Sí, sí, roblón. sí. Entiendo. A ver, déjame revisar un ratito el Sí, el libro tau de... tendría que ser sobre el área del roblón. Claro, un área unitaria, ¿no es cierto? A ver, déjame revisar un ratito. Está en el libro del INGE. Conectores concutantes.
Sí, aquí correctamente lo que su compañero me decía. Acá lo que estamos hallando, si se dan cuenta, está en centímetros, centímetros, centímetro cuadrado, ¿no? Esta reacción que estamos hallando, prima, está en kilogramos. En realidad es una fuerza. Entonces acá lo que nos faltaba, no podemos igualar a esto, sino sabemos que el esfuerzo no es nada más que la fuerza, en este caso R o su prima, dividido entre un área, ¿no? Y el área es esta área, sabemos que estamos hablando de cortes, entonces sería el área transversal del doblón. Muy bien, entonces acá, para despejar lo que queremos, acá lo único que nos hemos olvidado sería, en este caso sería R o prima, la fuerza va a ser igual al esfuerzo de corte, pero multiplicado por el área. Correcto, ahí está, esa es la observación, muy buena observación, muchas gracias, Amilcar. Y así es, entonces tenemos que multiplicar por el área. Volviendo a recalcular esto, ¿en qué hemos fallado? Vamos a hacer otra vez. 0.573 de P es la reacción del roblón 1, el esfuerzo es 1200 y multiplicado por el área transversal del perno, debería darnos aquí como dato. Aunque no nos dan. Es un error mío, ¿no? Como debería darnos aquí como dato el diámetro del roblón. En este caso, yo voy a poner que el diámetro va a ser igual a 1 centímetro. Me faltaba ese dato en las diapositivas. Tiene que darnos como dato. No hay una forma de hallar, o no, tampoco podemos suponer que es 1. Siempre tienen que darnos este dato. Listo, entonces acá lo vamos a reemplazar. Y por el diámetro, en este caso 1 al cuadrado dividido entre 4, ¿no? Y ahí recién sacamos la carga P máxima que pueda soportar la unión. No es esto. Vamos a borrarlo. Esto, por favor, pueden estar calculando. ¿Cuánto es? ¿Alguien ha calculado, por favor? Mil seiscientos cuarenta y cuatro punto 813. Listo, muchas gracias. Y ahí recién ese es el resultado. ¿Alguna pregunta? Ahora ustedes, si gustan, pueden hacer lo mismo que hemos hecho a partir de aquí para cada reblón. Y van a verificar que esta carga que hemos hallado va a ser la mínima entre todas las cargas que van a hallar para cada uno de los roblones. La carga máxima no es aquella que es mayor en magnitud, sino en cambio es la que es menor en magnitud. Todos entienden esto, ¿no? De carga máxima. Si una estructura, por decir, solo soporta 2000 kilogramos, bueno, vamos a poner aquí. En un elemento, en una estructura, la estructura puede soportar 1500 en ciertos elementos, ¿no? 2000, 3000.
Entonces la carga máxima va a ser definida por aquella que soporta menos. Porque si a la estructura en sí le ponemos, por decir, 3.000 kilogramos, entonces el elemento, por ejemplo en este, le ponemos 3.000, entonces ahí va a colapsar. ¿Por qué? Porque solo puede soportar 1.500. Solo el elemento 3.000 puede soportar 3.000 kilogramos, ¿no? De ahí viene el concepto de carga máxima, que es la carga mínima entre todas las cargas que vayamos a sacar el resultado, ¿no? ¿Alguna pregunta? Y así, ese es todo este es el método. ¿Está aquí? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Bueno, entonces si no hay preguntas, nos vemos la siguiente semana. Por favor, si alguien ha grabado esta clase, podría pasar el link al grupo de WhatsApp y lo voy a compartir al otro grupo porque ayer tuve problemas técnicos con la computadora y no pudimos acabar este ejercicio. Entonces, por favor, si alguien ha grabado, me facilitaría bastante para no retrasarnos más. ¿Ok? Entonces, que tengan buen fin de semana y nos vemos la siguiente semana, el siguiente sábado, ¿no? Hasta luego. Hasta luego, sí. Entonces, así, hasta luego. Sí.